noches, bienvenidos a Economía Social, al programa de Economía y Finanzas de Julio Hernández Astillero. Yo soy Claudia Villegas y en este 15 de noviembre me da muchísimo gusto darles la bienvenida porque hoy el día ha estado lleno de información económica y financiera. Ayer la agencia calificadora Moody's decidió que la perspectiva para la deuda mexicana iba a bajar de estable a un nivel pues mucho más negativo. Aquí vemos el boletín que dio a conocer Moody's Ratings, que es la empresa de Moody's Economy, la empresa de Moody's, de esta corporación estadounidense que se ocupa de las valuaciones de la deuda soberana. Esta posición que fijó Moody's ayer a unas horas de que se diera a conocer el presupuesto de egresos 2024, pues generó a su vez un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde pues retoma la decisión de Moody's de reafirmar la calificación crediticia de México en niveles de Baa2. Y también llama la atención sobre, pues, por qué Moody's tuvo que adelantar esta revisión de la perspectiva de estable a negativa, reafirmar la calificación crediticia sin esperar a tener información clave de un presupuesto de egresos que se iba a presentar 2 horas, 3 horas o un día después. Bueno, y para hablar sobre esto, invitamos al maestro Jorge Flores Kelly. Él es economista, él es maestro en economía, él es egresado del ITAM, autor de libros, fundador del Observatorio Nearshoring, de la consultoría Aporta. Bienvenido, maestro Jorge Flores Kelly. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros en Economía Social. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Gracias, gracias Jorge. Jorge, hemos titulado esta emisión, ¿debe preocuparnos lo que dice Moody's? ¿Debe preocuparnos lo que dicen las calificadoras? Por cierto, hoy también Fitch Ratings está aumentando el grado de inversión, la calificación para Argentina, y entonces el lector, el radioescucha, el televidente, el usuario de redes sociales, como que no entiende, Jorge, cómo se dan los criterios de las agencias calificadoras. Sí, Claudia, mira, lo que es importante respecto a lo que son las calificaciones, respecto a miren realmente la capacidad de pago de un país. Y no necesariamente al medir la capacidad de pago de un país estamos midiendo la salud general del país o las perspectivas de crecimiento o de mejoramiento de las condiciones de vida, etcétera. Lo que realmente ellos se enfocan es en qué tanto puede una economía de un país asegurar de una manera sostenible una capacidad de pago, que es lo que le interesa a las calificadoras respecto, en este caso, a la deuda soberana. No les interesa en realidad otros aspectos. Por lo tanto, si bien es una medida importante, la capacidad de pago, al mismo tiempo es una medida parcial que se enfoca solo en un aspecto y sobre todo está desde el punto de vista de lo que busca la calificadora. Entonces, no necesariamente debemos de ver que lo que dice una calificadora o las calificadoras reflejan la salud general de la economía. Creo que hay que verlo en un contexto bastante más amplio para poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente implica sobre un país. Y es muy claro con lo que estamos viendo ahora. La economía, en este caso, Argentina, por lo que se sabe y por lo que han anunciado, tiene un compromiso de tratar de insertar cada vez más y regresar a los mercados internacionales. Por lo tanto, pues eso está mostrando un cierto compromiso que las calificadoras ven con buenos ojos. El caso de México creo que es un poco diferente por varias razones. Uno, porque no deja de ser México una economía emergente. Sin embargo, México, digamos que no es una economía pequeña,
tampoco es una economía desarrollada, es una economía pujante con un peso específico, tanto propiamente por su sector real, como también en el mercado de la deuda emergente. Por lo tanto, digamos que está mucho en el radar y puede levantar bastante preocupación eventualmente, o una sobrepreocupación. Recordemos, para decirlo muy llanamente, las calificadoras son como la tía o la abuelita que siempre están viendo si va a llover o no va a llover, si te tienes que llevar el suéter o no. Entonces debemos de verlo desde ahí, Claudia. Sin embargo, maestro Jorge Flores Kelly, las calificadoras en un país como México, que ha estado sometido a ciclos económicos, pues con mucha inestabilidad, con mucha volatilidad, incluso hemos tenido problemas de riesgo sistémico, como que el tema de las calificadoras nos trae un mal recuerdo. Y también la pregunta que quería hacerte, Jorge, históricamente el marco de referencia de las agencias calificadoras ha estado a veces vinculado con conflictos de interés, porque no hay o no había, antes de lo de las hipotecas subprime, que fue un episodio muy complejo para ellas, como una muralla china súper bien definida, en donde no tuvieran este conflicto de interés. ¿Cómo lo ves tú y por qué tenemos ese recuerdo, pues a veces como un trauma respecto a las calificadoras? Mira, porque México ha tenido episodios digamos, de crisis financieras, de inestabilidad, que por cierto, dicho sea de paso, no han sido exclusivos de México, y podemos acordarnos todos digamos, no me voy a ir para atrás, pero tenemos casos 76, 82, todo el periodo 82, 88, el mismo pacto que surge en 87, 88 para bajar la inflación. Y después tuvimos un periodo de más estabilidad y de repente todo iba muy bien, todos nos decían que íbamos bien, viene la crisis del peso en 94 y creo que hemos estado, desde ahí se han tomado medidas de muchísima prudencia, diría yo, en el manejo, quizá un poco rayando en demasiado conservador, de 86, perdón, de 94 para acá. Y bueno, tenemos ese precedente nosotros. Yo lo que quisiera señalar es que ese precedente también lo han tenido muchos países. Si uno voltea a ver y mira América Latina, no hay país que no haya estado de América Latina que no haya pasado por lo mismo. Voy a ponerte de ejemplo nada más Brasil, ¿no? El famoso efecto samba, Argentina con sus múltiples tangos, ¿no? Y que todavía estamos viviendo otro. Lo que quiero decir con esto es que si bien México ha pasado por ha tenido crisis recurrentes en el pasado y eso nos alerta mucho. Lo cierto es que no es privativo de México y también tenemos un buen rato que no hemos pasado por ningún periodo de ese estilo. Por otro lado, sí, las calificadoras lo que han mostrado es que no son infalibles, muy al contrario, se han equivocado y han cometido errores graves, no han visto, como bien dices, la crisis del 2008 los tomó por sorpresa, después el mismo Estados Unidos tuvo problemas graves financieros, ellos lo bajaron de grado de inversión, nadie les hizo caso que Estados Unidos no tenía grado de inversión y todo el mundo siguió invirtiendo. Entonces, tampoco son infalibles. Yo creo que van mucho en el tono de mi primer comentario, que es hay que tomarlos como un referente de un aspecto muy particular y sobre todo que no son infalibles y sí pueden tener, digamos que va junto con pegado, por decir algo, por un lado la calificación y por otro lado tenemos el tema de las recomendaciones de los portafolios, que si bien no las hacen directamente las calificadoras, ni mucho menos, pues siempre van marcando de alguna manera sus calificaciones, pues van poniendo un pulso, ¿no? Sobre qué países son más sólidos desde el punto de vista de su capacidad de pago y por lo tanto de su deuda para invertir. Entonces es un tema que siempre va de alguna manera, lo que se quiera o no, de un lado y del otro. Jorge, esta explicación que nos das de cómo se toman las decisiones de las calificadoras de riesgo me lleva también a preguntarte,
el componente político, la mención de debilidad institucional, la mención de cómo las reformas estructurales, bueno, las reformas de gran calado pueden cambiar de alguna manera la visión de las agencias calificadoras, es algo que está integrado en los modelos de análisis de estas agencias, ¿verdad, Jorge? Porque cuando nos llegan los boletines y los comunicados, que por cierto previamente han sido entregados a las autoridades de los países en cuestión, pues son narrativas que se usan a veces de una manera muy interesada para polarizar o para criticar, pero hoy le preguntábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum qué significa debilidad institucional para la agencia Moody's, y yo te preguntaría a ti, ¿eso se puede analizar y ponderar con indicadores, con algún índice, verdad, Jorge? Mira, lo que pasa es que, como bien dices, es una perspectiva muy subjetiva. Por ejemplo, el mismo comunicado de Moody's habla de buenos tiempos para México, de un viento a favor, como es el tema del nearshoring. Hablan de una perspectiva, no uso la palabra perspectiva, pero hablan de buenos tiempos para México, por lo que hemos visto, por lo que sabemos que está ocurriendo en México con las inversiones del nearshoring, con el crecimiento de la inversión de formación bruta de capital fijo, etcétera, que son elementos muy importantes para el crecimiento económico, pero al mismo tiempo ellos señalan que eventos como la reforma judicial son sumamente perjudiciales. Entonces, yo diría ahí que esto se está tomando, sí tiene un cierto componente, primero diría subjetivo. Te voy a poner un ejemplo. No sabemos exactamente cómo va a quedar la reforma judicial, o sea, el detalle de la reforma judicial. Es todavía algo que se está formando, sabemos lo que han dicho las autoridades, sabemos el sentido de la reforma, pero todavía falta mucho detalle, ¿no? En principio. Segundo, hay un supuesto en el que la reforma judicial es muy perjudicial para las inversiones, cosa que es un tema que debería ser muy polémico porque tiene muchas aristas. Recordemos que desde el punto de vista de lo que son las empresas que invierten en México ligadas a las manufacturas de exportación, a las cadenas globales de valor como son la automotriz, la eléctrico, electrónica, de dispositivos médicos, etcétera, las importantes que están en México, las que vienen a invertir, las que forman parte de este potencial manufacturero de clase mundial que impulsa la inversión extranjera directa, estas empresas en realidad no han tenido ningún incidente desde el punto de vista del marco jurídico, porque estas empresas vienen a invertir, a producir y a exportar y aprovechar las bondades que tiene el país, y ese es su negocio. Lo que hemos visto del deterioro del tema judicial o de las críticas digamos, a ciertas legislación o a ciertas resoluciones judiciales han tenido mucho más que ver con, o exclusivamente casi diría yo, que ver con negocios que se hacen al amparo de concesiones públicas. Y no es el caso de las manufacturas de exportación. Estas empresas no vienen a hacer uso de concesiones públicas. Entonces yo diría que es muy subjetivo, Claudia, es lo que yo quisiera aquí comentarte. Entonces hay un tema que hay que, digamos, hay que diferenciar y no hay que empaquetar. Por supuesto que a ellos no les gusta, y por otro lado, ¿por qué? Porque ellos quisieran ver como una receta única para todos los países y que todos los países se parezcan en la medida de lo posible a lo que se hace en las economías desarrolladas, pero no necesariamente parecer es ser. Y eso es uno de los temas que ya en México se ha hablado de muchísimo de fondo respecto a la reforma al Poder Judicial. Cierto, porque la mañana la presidenta Sheinbaum se preguntaba ¿cuáles son las evidencias que tiene Moody's para hablar de debilidad institucional? Y por el otro lado, ahí la estamos observando. Vamos a escuchar si quieres un poquito. Calificación debido al sólido historial del Gobierno de México en la implementación de políticas fiscales y monetarias que garantizan la estabilidad macroeconómica. Por cierto, Presidenta, no es la primera vez que Moody's, realiza cambios en su evaluación para México sin tomar en cuenta información clave sobre el cumplimiento de los compromisos con los inversionistas.
Sí. No sé por qué hay supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, cómo fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. ¿Qué te parece, Jorge? Creo que ya habías platicado con la presidenta Sheinbaum, ¿verdad? Porque está diciendo exactamente lo que tú comentas. Sí, no había visto exactamente la intervención de ella, pero coincido en muchos de los puntos. Creo que está muy hecho a la medida, digamos, la forma en que ellos valoran todas las reformas y toda su calificación con base a un modelo. Y creo que eso es lo que está cambiando. Yo por eso destacaba al principio que México es una economía emergente, pero que ya tiene un peso específico. Entonces, no puede uno esperar que en todas las cosas México se comporte de una misma manera. Digo, hay muchos ejemplos que ni es el caso que pudiéramos abundar. El mismo caso de Italia, por ejemplo, ¿no? Italia sigue estando ahí caminando con una cantidad de deuda impresionante. No voy a hablar del caso de Estados Unidos porque es una economía pues, de un peso específico global, es el emisor de la moneda que se usa en el mundo, tiene unas características diferentes, pero el caso, por ejemplo, de Italia, ¿no? Que ha caminado con una deuda muy grande en general los países europeos, y bueno, pues nadie dice nada de alguna manera. Entonces creo yo que hay una apreciación, como te decía yo, muy subjetiva, y recordemos que si bien ahora no gustan estas cosas, en el pasado no gustaban otras, a pesar de que era la época dorada, tampoco diría yo que México era, siempre había los incidentes y siempre había los comentarios de cajón respecto a ciertos temas que los estamos teniendo ahora reeditados a la luz de otros eventos. Entonces, yo creo que siempre ha habido una relativa visión pesimista a otros países, dependiendo del momento, se les, digamos, y que tenían una conexión más importante digamos, con los mercados, eran como los niños consentidos del mercado, pues se les aguanta más, y cuando no eres el niño consentido del mercado, pues entonces se aguanta menos, ¿no? Creo que en el fondo hay mucho de eso. Cierto, Jorge. Oye, y yo no quiero dejar la oportunidad pasar de platicar contigo sobre cómo viste el paquete económico 2025. Déficit 3.9, hablan de un gasto diferenciado, lo están reorganizando, querido Jorge, pero un crecimiento entre 2 y 3%. ¿Tú cómo lo ves? Optimista, dice Intercam, y otras consultorías nos hablan de que dudan de que se pueda lograr todo. Un crecimiento de 2%. Yo decía hace ratito con otro colega, con Enrique Hernández, que si Estados Unidos crece al amparo de las medidas de Trump, porque va a querer que crezca la economía de Estados Unidos, pues a México le va a beneficiar, por lo que nos explicabas de las exportaciones manufactureras, Jorge. Así es, mira, yo creo que lo que estamos viendo es, primero, el déficit es de 3.2, ¿no? Lo que estamos viendo es lo que el gobierno está presentando, y cuando ampliamos la visión, que es a 3.9, que es cuando se incorporan a las empresas paraestatales y otro tipo de obligaciones que tiene el gobierno, va a 3.9, pero para ser muy precisos, el déficit lo están poniendo en 3.2. Yo creo que lo que está dejando muy en claro es el compromiso de reducir el déficit, como se había hablado, bueno, o sea, en el sentido de que se iban a tomar acciones importantes para reducir el déficit basadas en eficiencias, por un lado, y por otro lado, en las reducciones de muchos de los que concluían muchas de las obras del gobierno federal,
Otra de las cosas que se habla ahí es que se va a fiscalizar mejor el tema digital y con el SAT. Y por otro lado, también algunas, digamos, de este concepto de requerimientos de financieros del sector público, algunas cosas se van a manejar de una manera diferente en cuanto a las inversiones. Lo que realmente es importante, diría yo, es el déficit, que está en 3.2, y de igual manera se mantiene en buenos parámetros la deuda como porcentaje del PIB. Creo que lo que está mostrando es un compromiso. Y yo creo que las calificadoras lo que están diciendo al poner, mantener la calificación, pero poner la perspectiva negativa, es pues están levantando la ceja y diciendo, oye, si no haces algo, si no cumples, pues sí te vamos a ir bajando. Yo creo que es mucho el mensaje que están diciendo, ok, te la compro, pero no estoy totalmente contento con lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que está ahí detrás. Y creo también, Claudia, que como todas las cosas que pasan en México, se politizan inmediatamente. Entonces, todo el mundo empieza a jugar con las cifras según le acomoda, empezar a hablar del 3.9 en lugar del 3.2, a tratar de magnificar las cosas respecto a al cuál es el porcentaje, digamos, de los gastos que tiene el gobierno, los compromisos que tiene con programas sociales y con pensiones. Y entonces empieza a hacer ahí un enjuague de cómo se usan para tratar de retratar algo de una manera en la que las cifras son más negativas. Y creo que se hace mucho este juego. Y hay mucha gente queriendo llevar agua, desafortunadamente, al molino. No diría que es la primera vez que se hace, se hace ahora y se ha hecho en varios gobiernos anteriormente. Siempre hay un grupo que está tratando de hacer esto, pero al final creo que hay una gran politización. Creo que tienes mucha razón en la parte de lo que comentas de la administración. También creo que hay un sesgo extremadamente negativo, en mi opinión, en cómo se está interpretando el tema de la llegada de la administración Trump. México es el mejor socio que puede tener Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere desconectarse de China, no puede Estados Unidos trasladar la capacidad manufacturera china a territorio estadounidense, es imposible. Te pongo un ejemplo muy práctico: el que era un buen gerente de una planta de manufactura en los Estados Unidos, por ahí digamos, de finales de o mediados de los 90, finales de los 80, pues es una persona que debe tener ahorita 100 años. O sea, la capacidad manufacturera de Estados Unidos se perdieron generaciones. Entonces, Estados Unidos, en primer lugar, no puede con todo, no tiene la gente preparada para hacer frente con todo. Y tercer lugar, por supuesto que no le conviene. Entonces, la perspectiva, ¿cuál es el mejor país por tamaño, por escala, por vecindad, por tratados comerciales? Por por vocación manufacturera, porque México es un país manufacturero, no todos los países tienen vocación manufacturera. Estoy pensando en la manufactura como porcentaje del PIB, es México. Por lo tanto, cualquier reacomodo, el primer país por el que pasa la evaluación es México. Agregaría un último punto muy importante. México, Centroamérica y por ahí Colombia y quizá Ecuador son los únicos, con la excepción de Panamá, son los únicos países, y el Caribe también está en este grupo del que voy a hablar, son los únicos países cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. Todo el resto de Sudamérica, su principal socio comercial es China. Ese es con quien más comercian, ese es el cliente principal, y esa es una realidad. Entonces, yo creo que hay un tono extremadamente negativo. Casi se ha vuelto una bandera oposicionista, y de repente se manejan extremos, condiciones extremas, o sea, condiciones que se deberían ver como lo impensable, se ven como la norma. Entonces yo diría que eso es parte con lo que inicié y con lo que tú señalaste en el comunicado de Moody's, que por un lado Moody's ve optimismo en el nearshoring, pero luego dice, pero lo malo viene por la reforma judicial. Entonces, como que encuentran una manera de ver lo negativo. Entonces, si no es una, es otra. Yo lo que coincidiría en el caso de lo que dice Moody's es que sí creo que se vienen buenos tiempos definitivamente para México. Este es un periodo muy importante, y creo que eso es lo que va a dominar hacia el futuro, y debería dominar la perspectiva
de lo que va a ser la marcha de la economía y, por supuesto, la capacidad de pago del gobierno mexicano. Y no deberíamos estar a lo mejor enfocados en otras cosas que creo que también se ven de una manera muy sesgada y muy parcial, ¿no? Y sobre todo cosas que se anticipan, ¿no? O sea, ¿cómo podemos anticipar el desenlace de la reforma judicial y al mismo tiempo anticipar el enlace del nearshoring? O sea, yo creo que debemos de ser como más objetivos y decir, bueno, tenemos que, sabemos que hay una perspectiva positiva del nearshoring y sabemos que se está haciendo una reforma judicial, que por cierto, todos los organismos, el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, todos los proyectos estos del proyecto de justicia, etcétera, todos, la principal preocupación era el estado de la impartición de justicia en México. En el momento que se atiende a la impartición de justicia en México, y además era algo que en todas las cámaras en México y en algunas cámaras empresariales más que en otras, se volvía el caballito de batalla y de repente en el momento que se toca el Poder Judicial, no, bueno, es que el Poder Judicial es intocable. Entonces, sin entrar en el fondo del tema, yo lo que diría es que sí hay una perspectiva a veces extrema y lo estamos viendo ahora con muchos de los datos que ya, por ejemplo, estuve viendo que hay datos de los que están poniéndose escenarios negativos con el tema de las pensiones, ¿no? Y finalmente todo está dentro de los parámetros, o sea, todo está relativamente, sí estamos teniendo, digamos que el déficit es mayor de lo que fue en los años inmediatos pasados, eso es correcto, está creciendo un poquito, pero no estamos fuera de los parámetros, entonces no por eso quiere decir que las cosas van mal y el gobierno está mostrando un compromiso. Recordemos, Claudia, que algo que hemos tocado en algún momento es que lo importante son los compromisos del gobierno. Y por último, y te cedo la palabra ya, también recordemos que el paquete se va a ajustar, por ahí me parece que está un poco bajo el precio del petróleo, o sea, recordemos que este es el primer saque, ¿no? Y que algunas cosas se ajustarán y algunas cosas serán diferentes, pero creo que lo que se ve es que el gobierno está comprometido a bajar el déficit. Jorge, el enfoque que tienes respecto a Estados Unidos, que tú adelantaste, y me gusta mucho repetirlo, tú adelantaste por ahí de febrero, si no mal recuerdo, de 2023, que México se estaba convirtiendo ya en el principal proveedor de manufacturas para Estados Unidos. Tus análisis han sido de lo más certero porque los has desarrollado sin ese sesgo de confirmación. Por eso creo que es súper importante platicar contigo y recomendar México Piensa Positivo de Jorge Flores Kelly. Un libro indispensable para entender a nuestro país, junto con el de qué hablan los indicadores, lo que indican los indicadores de Jonathan Heath. Creo que Piensa Positivo México es muy importante. ¿Estás preparando un nuevo libro, querido Jorge? Ya nos hace falta. Gracias, Claudia. Sí, mira, es un libro que tiene mucho que ver con todo digamos, el papel de México en la economía global y todo este cambio que estamos viendo en el tema de la inversión, de la vocación de México, del regreso, digamos, a de esta idea de Norteamérica, ¿no? Que es la idea con la que se fundó originalmente el Tratado de Libre Comercio, que es esta idea de la integración de este bloque que tiene, digamos, que no se puede separar, ¿no? Desde el punto de vista orográfico, desde el punto de vista de la riqueza natural, no podemos separar de la riqueza, digamos, minera, de la riqueza que existe en cuanto a los recursos naturales, no se puede separar México, Estados Unidos y Canadá, es parte de un mismo sistema, en particular Estados Unidos y México, no digamos que una gran parte de los Estados Unidos originalmente era México, no se puede separar. Entonces tenemos que la idea con la que se hizo Norteamérica, el bloque de Norteamérica, era los recursos naturales de Canadá, el capital y talento empresarial de los Estados Unidos y el potencial manufacturero de México. Y se pensó que eso era un bloque que podría en un momento dado
ser un contrabalance al cambio geopolítico que va a haber en el futuro, en los próximos años, en la medida que países en Asia como China y la India crezcan de manera, bueno, China por supuesto que ha crecido, pero también la India, que es un país, hoy el país más poblado del mundo y que tiene todavía muchísimo tramo por recorrer. Entonces, digamos que esta idea de Norteamérica creo que está hoy mucho más clara y se está viendo esta vocación. Yo agregaría que los países que mencioné, que es la parte de Centroamérica y el Caribe, también entran en esta ecuación de lo que es por geografía, por proximidad, que son economías ligadas a este bloque. Entonces, un poco la idea que yo tengo es desarrollar esta parte y recorrer un poco esta historia, porque al final también tenemos población, familia, raíces, cultura, costumbres que cruzan de un lado y otro de la frontera, y así como tenemos toda la integración de las cadenas productivas. Y creo que esto lo único que va a pasar en los próximos años es que se va a profundizar, y ese es un gran reto, ver cómo se puede modelar hacia el futuro. Qué emoción, ya quiero leerlo, seguramente tendrá un gran título conociéndote, querido Jorge, y ojalá pronto podamos platicar más sobre este libro, más sobre nearshoring, y te agradezco mucho que tengamos el privilegio de poder platicar contigo aquí en Economía Social, querido Jorge, y recomendarle a la gente que sigan Nearshoring MX. Yo así te conocí, con estos mensajes en una red social que nos permitió saber mucho más de cómo venía hace un par de años el tema de la relocalización. Gracias por tu trabajo, querido Jorge. Gracias, Claudia, con gusto. Y por último, lo que quisiera nada más agregar a este tema es que no debemos de perder de vista que también estamos en una arena de politizaciones, estamos en una arena en la que la mejor manera, desafortunadamente, a veces de tratar de, o hemos caído, o algunos han caído, en que la mejor manera de tratar de posicionarse políticamente es haciendo críticas que a veces considero yo que son injustas, ¿no? Que son las críticas que están viendo siempre todo torcido, todo que estamos mal y vamos para peor, ¿no? Que creo que ese es algo que hemos estado viendo. Creo que desde el punto de vista objetivo, como decía, las calificadoras se enfocan en algo muy particular, no necesariamente está alineado con los intereses de un país. Te pongo un ejemplo para concluir. Esta idea de que los países, particularmente en desarrollo o para economías emergentes como México, deben de tener un superávit o deben de salir tablas en su gasto, pues a mí me parece, la verdad es que extremadamente conservadora, en el sentido de que los países en desarrollo pues son países que tienen muchísimas necesidades de educación, de vivienda, de infraestructura, de desarrollo. Por lo tanto, dejar de gastar o gastar de menos de lo que sería posible en un afán de tener a lo mejor más gente pobre, pero tener las cuentas en el banco muy sólidas, pues a mí me parece un poco que entiendo el punto de vista de las calificadoras, pero no necesariamente un país tiene que compartir. Y creo que el punto fino es qué es lo que hace un país para mejorar sus condiciones y también para permanecer en los mercados financieros internacionales. Y creo que esto es como un caballo y la famosa canción de las riendas, ¿no? La rienda de la mano derecha y la mano izquierda. Y creo que ese es como tiene que ser visto, y no porque jala más una rienda o jala menos otra, está intrínsecamente diciendo algo que no es. Fíjate que estás muy coincidente con lo que dice otro gran economista, tu colega Luis Fonserrada, que hablaba hace poquito cuando vino la economista Mariana Mazzucato, que hablaba de cómo pues ya no es tan relevante observar el déficit, que era una premisa del consenso de Washington en la época de la hiperdeuda, la década perdida en América Latina, sino cómo se gasta el dinero y cómo hace que el país crezca, que sus números en cuanto a beneficio y bienestar social sean cada día mejores y que tengamos un desarrollo mucho más
equitativo, menos desigual, Jorge. Así es, yo creo que ese es el camino, Claudio. Definitivamente creo que no tanto seguir una serie de parámetros, sino ver cómo se pueden asignar los recursos de mejor manera para poder crecer, para poder traer más desarrollo. Y claro que habrá momentos en los que se favorezca más una cosa y en momentos en que se favorezca más otra. Y eso no debe de, creo yo, de hacernos ver que nos estamos separando. A veces, por eso cuando comenté que a veces pareciera que estamos muy enfocados en esta noción de parecer opuestos a ser. Yo creo que no habría algo en lo que podríamos generar más consenso y sin quererlo tener, pero cuando uno habla con alguien y le dice, mira, es que estoy administrando y quiero tener población menos pobre, quiero tener más infraestructura, quiero tener esto, por lo tanto tengo que gastar un poco y no debo dejar mis recursos ociosos, porque lo que menos necesito es tener recursos ociosos, necesito tener todos los recursos metidos para mejorar los niveles de vida de la población en general. Creo que ese es el camino y así es como debe verse. Y qué bueno que ahora cada vez hay más, digamos, están surgiendo más esta corriente que lo que está pensando es que las cosas deben verse de una manera integral, que deben modelarse muchas cosas, los mismos mercados, más que regularse, deben modelarse, ¿no? Debemos hacer que los mercados funcionen de acuerdo a lo que nosotros queremos como países, no que funcionen como ellos quieren y como ellos. A ellos que les conviene a los mercados, pues es hacer más dinero. Lo que nosotros necesitamos es que los mercados nos ayuden a hacer lo que nosotros necesitamos y que hagan dinero, por supuesto, pero no que sea una cosa o la otra, o que sea una cosa a costillas de la otra. Y creo que ese es uno de los cambios que está habiendo más importantes y pues está simbrando un poco, creo yo, en todo el mundo. Cada vez más están surgiendo estas corrientes, incluso la política industrial. Hemos visto que ahora gente como Roderick, Mazzucato, cada vez hablan más de la necesidad de las políticas, o lo tienen mucho tiempo hablando, pero más empiezan a tener más voz en cuanto a que la política industrial debe servir a los intereses de los países, que tener una industria manufacturera de exportación debe dar ciertos beneficios que no sean nada más beneficios para las empresas, sino que sean un beneficio más compartido, que haya transferencia tecnológica y sobre todo que al final de cuentas se agregue valor y se agreguen riqueza, como con salarios reales más altos. Y creo que esos son de los grandes retos que ya están empezando, creo yo, a discutirse y que cada vez que se hablen, pues se van a causar revuelo y van a ser a lo mejor diferentes a lo que había venido siendo los últimos años, pero creo que si vemos lo que está pasando en el mundo, en todos lados, con cualquier orientación, es que hay una gran insatisfacción de muchas cosas. Y eso creo que no podemos, nadie, no se puede defender lo indefendible. Al final, sí hay en muchos países, como lo estamos viendo, una gran insatisfacción de cómo las cosas han resultado después de muchos años. Y creo que en ese sentido México nos hemos de alguna manera adelantado a hacer ajustes y creo que en eso México ha tomado un liderazgo importante, además ha tomado un liderazgo democrático muy importante de hacer ajustes a cosas que se necesitaban hacer y que por mucho tiempo se quedaron con una inercia que parecía imparable. Se cambió el modelo lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también. Te digo que parece que ya habías platicado con la presidenta hoy, querido Jorge. Gracias, de verdad, ya te agradecemos muchísimo el tiempo, traemos una diferencia de horario y en viernes, doble agradecimiento por regalarnos esta clase que para mí siempre lo es cuando platicamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, y saludos para todos. Saludos al querido maestro Jorge Flores Kelly, es conferencista, maestro en economía, asesor en todos los temas de relocalización de cadenas productivas y nos vamos a conectar en estos minutos que nos quedan de economía social con nuestra querida periodista Yaret Arciniega. Ella es parte del equipo de redacción de Revista Fortuna durante los últimos 100 programas que hemos desarrollado para usted aquí, pues nos ha acompañado en la producción tras bambalinas,
pero hay un momento en que los reporteros tenemos que salir a hacer coberturas, a trabajar. Ella ha estado trabajando los últimos años en reportajes, es una de mis obsesiones que en Fortuna hagamos reportajes, y ahora está asignada todos los días, imagínense, levantarse todos los días muy temprano para estar muy temprano en la conferencia en la mañanera del pueblo. Y yo le quiero dar la bienvenida a mi querida Yaret Arciniega. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Yaret? Muy bien, maestra, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Yaret. Quise platicar contigo porque hiciste hoy una pregunta que marcó la información sobre las agencias calificadoras. Ya hablamos extensivamente con el maestro Jorge Flores Kelly, pero tu pregunta es la que da pie a este tema de cómo las agencias calificadoras toman en cuenta a veces temas muy subjetivos. También le preguntaste a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, sobre reforma fiscal. ¿Qué te dijo, Yaret? Y pasamos con un momentito al audio. Si Juan Manuel nos puede adelantar un poquito respecto al momento en que nos responde sobre la reforma fiscal, pero ¿qué le preguntaste? Cuéntanos. Bueno, nuestra pregunta esta mañana para la presidenta fue un poco dirigida hacia lo que había dicho el secretario Rogelio Ramírez de la O. Cuando se le preguntó si iba a haber una reforma fiscal, él dice, bueno, yo tengo que dar oportunidad de que la propia presidenta lo anuncie cuando ella lo crea conveniente. Pero dice, se tiene conciencia de que en algún momento se tiene que hacer. Lo que ella dice es, bueno, si es necesaria modificaciones a ciertas reformas o leyes adicionales, se hará, pero lo que expresa la presidenta es que ella aún tiene mucha confianza en que se pueden recaudar muchos más recursos de los que se han recaudado a través de de facilitar los trámites a través del SAT, a través de aduanas, hacer la recolección de la recaudación de impuestos, pues a través de otras cosas, sin llegar por el momento a una reforma fiscal pues profunda. Ella dice que en algún momento, si se tiene que hacer, se hará el próximo año, se analizará hacerlo, pero por el momento pues no está contemplado. Así es, querida Yaret, y fue importante porque, pues, en todo el gobierno del expresidente López Obrador, ella en campaña, también se mencionó en varias veces que no iba a haber reforma fiscal. Ricardo Monreal ayer en el Poder Legislativo también dijo que era tiempo de pensar en una reforma fiscal, y el secretario de Hacienda, pues, le pasó la estafeta, pero la presidenta es la que habla de que no está cerrada la posibilidad. Si está listo, producción, vamos a escuchar. En su comparecencia con legisladores, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la presidencia de la República que usted encabeza está consciente de cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta el presupuesto y que las necesidades son muchas. Textualmente, el secretario Rogelio Ramírez de la O dijo cuando se le preguntó sobre la necesidad de una reforma fiscal: tengo que darle a ella, a la presidenta Sheinbaum, la prioridad de que lo anuncie en el momento que lo considere oportuno. Pero lo que les puedo asegurar es que hay conciencia. ¿Qué nos podría comentar, presidenta, sobre una posible reforma fiscal? Este año hay algunos ajustes en la miscelánea menores y el próximo año nos vamos a dedicar todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal. Ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa, y vamos a dedicar un esfuerzo muy importante
a ello porque todavía está lamentablemente este tema. Entonces vamos a trabajar en ello y en el transcurso del año, en todo caso revisar, porque también se revisa con los distintos sectores del país, como por ejemplo ahora el aumento al salario mínimo viene también por consenso, ya lo anunciaremos en su momento, pero igual, si son necesarias reformas adicionales, pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año, pero todavía yo creo, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses, hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda. Y por último, ¿qué podemos? Lo que también queda claro, Yaret, es que no será una reforma fiscal común y corriente. Hemos platicado que será una reforma fiscal dirigida a quién, Yaret. ¿Qué opinas? Pues como lo han hecho los países que tienen las redes de apoyo social más sólidas, sería una reforma fiscal donde van a tener que aportar más los que más tienen, porque si no, pues creo que el modelo, pues ella ya lo está considerando, podría no ser sostenible. Entonces, dirigir esta reforma a los que más tienen y pues que contribuyan un poco en la medida en la que ellos ganan o en la que ellos perciben los recursos a mantener esta red de protección social. Es cierto, tendría que ser lo que se conoce como una reforma fiscal progresiva, en donde pudieran grabarse incluso temas que me parece que han estado fuera de la discusión de manera intencional, como el impuesto a la herencia. Hemos platicado aquí con este grupo de economistas especializados en el combate a la desigualdad que nos hablaban en algún momento de lo importante que es regresar a gravar de manera diferenciada el impuesto sobre la renta para los trabajadores y para quienes concentran gran parte del ingreso. Querida Yaret, felicidades por tu intervención hoy en la conferencia matutina, por esas preguntas que lo único que buscan son respuestas. Hoy tuvimos las respuestas, se confirma que sí se piensa en una reforma fiscal diferente, y una vez más me congratulo de que trabajemos juntas. Gracias, te guardo todos los comentarios de la audiencia y nos vemos pronto, querida Yaret. Gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Gracias amigos. Pues esto fue Economía Social. Hablamos con el maestro Jorge Flores Kelly, que para mí siempre es una clase. Me recuerda a esos profesores y a esos grandes economistas que yo podía ir a visitar al Banco de México, Hacienda, hace 20 años. Seguimos teniendo la posibilidad de aprender de estas mentes brillantes. Vieron ustedes a Yaret Arciniega, que es una reportera muy joven que se va formando y esperemos pronto tener más trabajos de investigación de su parte. Por lo pronto está asignada a la conferencia matutina por parte del equipo de Revista Fortuna. Les deseo que sea una gran quincena, es Buen Fin, cuídense y todavía tenemos en locales cerrados el gran desafío de Claudia. Como yo digo, la portada de Revista Fortuna se ha hecho pues muy vigente, no está pasando su vigencia y hoy con el presupuesto se confirma el gran desafío de Claudia es la sostenibilidad fiscal y seguir dirigiendo el presupuesto, que yo hace rato decía que se había bajado el recurso para la red de protección social, no, sigue en 800,000 millones de pesos y el gran desafío es mantenerla y también tener el mejor presupuesto posible, responder a los acreedores, a las agencias calificadoras y seguir teniendo este modelo de economía pues con sentido mucho más social. Muchísimas gracias, Juan Manuel Ramírez, gracias por tu trabajo tan dedicado, tan profesional. Gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, quédense aquí con el maestro Julio Hernández
en las charlas astilladas. Recuerden regalarnos un like, tener las membresías en Patreon y seguir apoyando este esfuerzo de periodismo independiente. Yo soy Claudia Villegas, cuídense mucho, cuiden el dinero, buen fin, pero solo lo que necesitemos y no echen mano de las tarjetas de crédito, que aunque ya bajaron las tasas de interés, siguen carísimas. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos pronto.